Muy buenas tardes a todos los invitados, a mis hermanos congregados. Yo soy César Daniel Erazo Benavides, miembro de la Congregación Sacerdotal Internacional, vicepresidente de la misma, cofundador junto a nuestro patriarca Monseñor Andrés Tirado Pérez. Estoy orgulloso y feliz de pertenecer a la Iglesia Somos Católicos Independientes. El tema que he escogido, o el tema que de alguna u otra manera me gusta, que hace más o menos en el año 2017 trabajé una conferencia sobre la maldad del hombre. Y bueno, ahí sí estoy compartiendo o no. Sí, monseñor, ahora sí pasa la presentación. Para iniciar esta conferencia, esta charla, les pregunto, ¿por qué crees que en el mundo se ha incrementado el actuar del mal como consecuencia del maligno? Observa esta imagen. Les pido a todos los que son participantes de este seminario que observen la imagen y darle pie a 2, 3 personas de las que están ahí que quieran participar. Bueno, aquí Jenny acaba de levantar la mano, Jenny Montoya. Buenas tardes, monseñor, y a todos. Buenas tardes, monseñor, y a todos. Yo veo que son varias causas. Primero, porque nos hemos alejado mucho de Dios. Segundo, porque se ha llegado muchas cosas para abrir puertas, o sea, abrirle puertas al enemigo. La tecnología a veces ha llegado para cosas buenas, pero otras cosas que no deberíamos de hacer. Tercero, la gente está creando muchas creencias como lo que son prácticas de angeología, el tarot y cosas ya más avanzadas en eso. Entonces, al abrir puertas, nosotros estamos entrando energías negativas y que nosotros no bendecimos a nuestros hijos ni nuestros nietos, entonces es como transmitiendo de esas puertas abiertas. Uno de los puntos que veo, aunque son muchos. Gracias, muy amable. ¿Qué otra persona quiere participar? Bueno, Padre Lavado también levantó la mano. Bueno, pero de las personas. No, bueno, ¿quién más va? Si podemos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre William. César, un saludo cordial, hermanos sacerdotes, diáconos. Sin duda alguna, para mí, en mi conocimiento y experiencia, lo que decía la señorita, en primer lugar, la pérdida de la fe. En segundo lugar, lo vemos y lo vivimos, la facilidad que están dando los medios de comunicación, ¿sí? Y falta de evangelización y principios de valores y de fe más en la educación actual. Gracias, muy amable. Para ya iniciar el tema sobre librarnos del enemigo,
yo me planteé esta pregunta: ¿por qué crees que el mundo se ha incrementado el actuar del mal como consecuencia del maligno? Ya Jenny y el padre William lo han planteado. Desafortunadamente, en el mundo actual hemos perdido los valores morales, éticos. Nuestra humanidad ha sido deshumanizada, tanto así que podemos decir que el mal ha venido a corroer nuestras vidas en el mundo, en la realidad. Ya no nos preocupamos nosotros por cimentar a nuestras familias, nuestros hijos, en nuestro alrededor, ese valor, ese amor hacia ese Dios de amor, hacia ese Dios, ese amor a nuestro cuerpo, ese pudor, esa pulcritud. Esos valores se han perdido por la realidad que estamos viviendo. Entonces, ahí viene la realidad, y que el maligno se va metiendo, desafortunadamente va entrando, y nosotros no nos permeabilizamos con las armas. Las armas ya las tocaba nuestro patriarca, decía en la anterior conferencia. El arma más importante es tener fe, frecuentar los sacramentos, hacer que nuestras vidas, nuestro actuar sea bueno, incrementar en nuestras vidas ese actuar, esa realidad, para poder que ese mal, ese hacedor del mal, ese, como digo yo, esa persona, porque no es una personificación, es algo concreto, ese ser malo no siga contaminando este mundo, sino que la fe siga imperando en nosotros. Por eso hemos llamado este seminario El Poder de la Fe. Ya decía nuestro hermano Julián, el diácono, decía: mi nombre es Monseñor César Daniel Erazo. Líbranos del maligno es adentrarnos en una realidad y experiencia existencial. Es es la aceptación de que existe el mal, no como algo abstracto, sino la personificación de un ser real, concreto, Satanás, el diablo, el maligno, y poder despojarnos del mundo de la muerte y de la oscuridad. En la séptima petición de la más bella oración que Jesús nos enseñó, clamamos a Dios que nos libre de las ataduras y manifestaciones del maligno, de su engaño. Mas líbranos del mal. Ahí viene la consecuencia y lo que yo siempre he hecho, ¿no? Librarnos, liberarnos primero. Hay que sabernos liberar. ¿Y cómo pretendemos liberarnos? Hacer que nuestra experiencia de Dios sea más real. Hacer que nuestra experiencia de Dios sea más clara, más concisa, ya que esa petición la elevamos al cielo y le decimos: líbranos de todo mal. No permitas que caigamos en tentación. Ya nuestro hermano arzobispo también, René Mancilla, lo tocaba o partía eso. La tentación nos puede con todo. Nos permite ahondar en ciertas cosas que el mundo nos ofrece. Y es ahí a donde yo quiero detenerme un poquito. Liberarnos del mal es una consecuencia que muchas veces nos trae a dejar de ser nosotros mismos para que sea Dios y su santa voluntad impenetrada en cada una de nuestras acciones. Hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas es difícil, pero aceptar que Dios nos libere es poder entrar en la fe y en el amor de Él. Voy a tomar cuatro temas, perdón. La conciencia de pecado desde la fe. La rebeldía de los ángeles y su pecado. La humanidad contaminada en el pecado o el mundo. Del engaño a la verdad y redención del mundo. ¿Cómo voy a abordar estos temas? Librarnos del mal o librarnos del maligno
es querer entender que el mal no existe, según la Biblia, como algo abstracto, es algo concreto, pensamientos, actos y corazones de personas que se rebelan contra Dios y su voluntad. Lo decía anteriormente, nosotros muchas veces nos dejamos imbuir, nos dejamos enamorar del mundo, de su actuación, de sus cosas, y nos olvidamos realmente de quién nos ha permitido salvarnos, de quién nos tiene, quién nos dio la redención y quién nos regala vida, amor, camino, verdad. Es Dios, porque nos hemos olvidado de su voluntad. Hemos caído en el libre albedrío, en el libertinaje, en la obstinación, en causar daño, hacer daño, y no dejamos que Dios verdaderamente nos moldee. No permitimos que Dios haga lo que Él quiere, su obra. Él la hizo. Somos criaturas de Él. Somos creados a imagen y semejanza de Él, pero no hemos permitido que Él nos inspire, Él nos moldee. Y aquel que lo inspira lo promueve desde los primeros días. Es el gran tentador, Satanás. Por lo tanto, es irrelevante si aquí pensamos en malas cosas, personas o en Satanás mismos. Esa es nuestra realidad humana. Para liberarnos del mal tenemos que entender, librarnos del maligno, tenemos que entender, debemos entender que es pecado. El pecado es todo lo que es malo. Este toca el corazón tanto del hombre como de Dios. Se origina con la rebelión de Satanás, el ángel que se opone a Dios, que quiere que el hombre permanezca en el pecado, alejado de la verdad. Todo lo que vemos, todo lo que se hace, refleja las huellas de esta rebelión contra Dios, desde el alejamiento, el abandono a Dios de parte del mundo. Pero el hombre siente la necesidad de poder dar respuesta a sus problemas, a sus sufrimientos, tristezas. Y cuando no acudimos a Dios, acudimos al maligno, el demonio, que éste se camufla, colocando en el mundo varias formas de engaño al hombre, a su debilidad, como son la brujería, adivinación, la magia, donde estas no son más que un alejarse de la gracia de Dios, de su amor y de su verdad. Esto se ve porque en el mundo cada vez el hombre está siendo más atormentado por el maligno, ya que éste encuentra las puertas abiertas del hombre desde el alejarse de Dios, porque no están protegidas con la gracia de Dios. El demonio actúa más libremente porque le permitimos entrar. Aquí quiero ahondar un poquito, por eso lo decía al inicio, nuestros valores se han perdido, nuestra realidad humana se ha perdido, nuestro pudor se ha perdido, nuestra moral se ha perdido, nuestra fe aún más, porque ya no les enseñamos a nuestros hijos, a nuestras familias, que primero es Dios, que Él es el dueño y el Señor de nuestras vidas, que sin Él no somos nada, que el mundo es pasajero, que todo lo que nos ofrece el mundo, nos ofrece esta vida, es pasajero y desafortunadamente es obra del que está con nosotros en este mundo. ¿Y quiénes están en este mundo? Es el demonio, el mal, el maligno. El segundo punto que los ángeles rebeldes y su pecado. Como hipótesis, los ángeles rebeldes son criaturas incompletas. No han entrado en la luz de la verdad porque no han aceptado que son criaturas dependientes de Dios. Poder entender el término pecado se hace necesario. Hacer reverencia al pecado de los ángeles, al engañador del mundo, al transgresor de la humanidad, a la presencia del maligno entre nosotros, como criatura maléfica que engaña a la humanidad y le muestra caminos de tinieblas
de oscuridad, de rebelión, de aliarse con criaturas que causan y hacen daño. El ser de engaño, de perfidia y maldad fue creado por nuestro Dios. Por desobediencia y el querer ser Señor de señores por encima de Dios, tuvo que recibir este castigo. No pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Juan 17:15. El Señor, que es fiel, os fortalecerá y protegerá del maligno. Segunda Tesalonicenses 3:3. El objetivo principal del ángel vencido, el demonio, el maligno, es apartar a uno de la vocación, de la misión, de lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, de lo que Dios nos ha encomendado. Debemos no permitir que la palabra de Dios, el maligno, no permite que la palabra de Dios produzca sus frutos en nosotros. Ya lo decía Monseñor Andrés sobre la vejación. Aquí está la parte que él afirmaba y exponía. Muchos que sufren de vejámenes, de la vejación, no somos capaces o no son capaces de estar o permitir que la palabra de Dios haga su fruto, ondee sus entrañas, palpite en su mente, haga que su corazón. ¿Por qué? Porque ahí está el demonio, ahí está el maligno, haciendo sus diabluras, queriendo infestar más y permitiendo que este mundo se vea más caótico. Dejarse impregnar por la mentalidad del mundo, esa es la obra del maligno, es la obra del diablo, es la obra de Satanás. Olvidar la consagración que nos hace estar al servicio de Dios, ser hijos de Dios. Desde nuestro bautismo somos hijos de Dios y debemos imperar en nuestras vidas hasta el final de nuestros días, que Él por medio de Él estamos aquí, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y el Dios de nuestras vidas. Olvidar la consagración que nos hace estar al servicio de Dios y servir a otros señores, ídolos. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. En definitiva, si renunciamos a nuestra fe, confianza en Dios y caigamos en las astucias del maligno y señor de este mundo. El maligno aleja a la humanidad de los designios que tiene Dios para cada uno de nosotros. Cuando oramos con el Padre Nuestro en su séptima petición, líbranos de todo mal, afirmamos que el maligno existe y debemos pedir a Dios la fortaleza y gracia que necesitamos para ser liberados y protegidos para vencer al mal con la gracia que Dios nos regala. La humanidad contaminada en el pecado. Hacemos bien en aceptar todo lo que nos viene encima como algo que sale de la providencia divina para nuestro propio bien. En el momento que podemos decir, hágase tu voluntad, la adversidad deja de ser una tentación y se convierte en fuente de fuerza y crecimiento. Pero mientras que nos amemos demasiado y sobrevaloremos nuestra importancia y nuestros derechos, tendremos la inclinación de darle demasiada importancia a todo lo que tiene que ver con esta vida, con este mundo. Y le estamos dando cabida a que el maligno entre en nuestras vidas. Por lo tanto, es una invitación que les hago, es poder entrar, hacer, enamorar a toda la humanidad que está contaminada con el pecado, está enferma, sometida y olvidada totalmente de la historia de salvación que permitió que el transgresor se apodere de la realidad y existencia del ser humano en todas y cada una de sus dimensiones, cultura y pueblos, es decir,
ha contaminado al hombre en un mundo lleno de maldad y sometimiento. Con argucias y astucia ha hecho que esto lo siga, ya que el pecado del mundo se marca en lo sincrónico, lo contemporáneo, y lo diacrónico porque se ha venido manifestando de generación en generación. Por lo tanto, hacemos bien en orar por protección, que nos libre. Parafraseando la petición del Padre nuestro, Señor, no permitas que esté expuesto a un tiempo de prueba, donde la ira del diablo se dirija contra mí. Protégeme del enemigo y líbrame de sus manos. No nos metas en la tentación, sino líbranos del mal. La tentación tiene su punto de referencia en el mal que hay dentro de nosotros. Esta es la diferencia con las tentaciones de Jesucristo. Por nuestra soberbia, nuestro espíritu rebelde y nuestra determinación a que se haga nuestra voluntad, tenemos las pruebas aseguradas. Los pecados personales crean inevitablemente situaciones nuevas de pecado que se convierten en condiciones que conllevan a otros pecados personales. Con Jesús de Nazaret se cumple la promesa de la victoria sobre el maligno. Cristo permanece con nosotros como nuestro defensor y protector. Se encuentra con nosotros, nos da vida, nos permite cada día que disfrutemos de su amor, de su liberación, respetando siempre nuestro libre albedrío. Él toca nuestro corazón. Esta es la fe que salva, la fe del corazón, que nunca excluye la razón o nuestra libertad. Escucha, hijo, hija. Dios, como Salvador de nuestra vida, nos pide que escuchemos su mensaje y lo practiquemos. No importa de que de momento no entienda su sentido y su eficacia salvífica. Tan solo escucha, presta oído, deja actuar, ten paciencia. Contra toda esperanza y verás la irrupción del reino de Dios en el mundo y en tu vida personal y comunitaria, para que nuestro enemigo no tenga sino aceptar la derrota. Necesitamos vivir la gracia de Dios para vencer toda la astucia del maligno y así vencerlo. Con esto también podemos entender mejor la conexión entre ambos elementos de la frase: no nos metas en la tentación, sino líbranos del mal. La tentación tiene su punto de referencia en el mal que hay dentro de nosotros. Esta es la diferencia con las tentaciones de Jesucristo. Hacemos bien en aceptar todo lo que nos viene encima como algo que sale de la providencia divina. Por lo tanto, hacemos bien en orar por protección. Una oración así tiene todas las promesas de ser escuchada. Y en estas líneas, Juan nos dice 5:18, el maligno no nos tocará, ni nos va a tocar. Nos puede causar problemas, como a Job, Pedro y Pablo, pero nos toca lo más importante, nuestra alma. La palabra que Juan usa es exactamente la misma que en el Padre Nuestro. Esto le convierte de esta petición. El Padre Celestial puede permitir pruebas en nuestras vidas, pero ha prometido protegernos y ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es pedir ayuda. Realmente es muy fácil y eficaz. Si no nos enfrentamos a una prueba, lo mejor es dirigirnos al Señor para que nos libere. A Satanás se le llama el acusador de los hermanos, porque quiere convencernos de que Dios no nos ha perdonado, pero nuestra culpa
obedece a una realidad objetiva, no a una impresión subjetiva. Y la realidad es Jesús. Jesús que es la vida. Jesús que nos ha limpiado de toda la maldad. Nos sigue limpiando y nos sigue salvando. Y si creemos que de nuevo sacará los trapos sucios, nos equivocamos. Nuestro pecado está sepultado en lo más profundo del mar. Y Dios ha puesto ahí un cartel: prohibido pasar, prohibido pescar, prohibido hacer y causar daño porque son mis hijos. Tenemos que cuidarnos del maligno sin llegar a ser paranoicos. Sabemos que estamos en una lucha, pero no tenemos miedo. Tenemos temor de Dios. Al diablo le gusta aparentar más poder de lo que realmente es. No está en los sitios suficientes para hacer desistir. Y esta palabra es Jesús. En momentos de aflicción debemos usar las mismas palabras de Jesucristo. Vete, Satanás, porque ya no tienes autoridad sobre nosotros. Todo está ahora en nuestro favor. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo y declarados justos. La salvación es nuestra y para siempre. Jesús nos libera del maligno y todos los días nos va a librar del mal que el maligno ha sembrado. Esto es el triunfo de los creyentes expresado en esta petición: líbranos del mal. Quisiera compartir unas citas, si Mateo 4:1, 1 Corintios 10:13, 2 Corintios 11:16, 33, 2 Corintios 12:7, 9, Proverbios 37, 9, Apocalipsis 12:10, Miqueas 7:19, Mateo 16. La frase líbranos del mal está relacionada con la solicitud previa: no nos dejes caer en tentación. No permitas que sucumbamos ante la tentación de este mundo, del Señor de este mundo, de los males que nos aquejan, de todo lo que nos toca sufrir, de todo lo que nos toca vivir, sino que líbranos del maligno. Mateo 6:13. Es importante notar que la palabra traducida como tentación también puede significar prueba difícil, porque seguir a Dios, seguir su palabra, encontrar su gracia, vivir en su amor, es difícil, sin referirse necesariamente a una tentación hacia el pecado. En última instancia, el significado de líbranos del mal no radica tanto en las palabras individuales empleadas, sino en el sentido general de la frase. Se entiende que Satanás es la fuente de todo mal. Por lo tanto, resulta relevante pedir liberación tanto del mal en sí como pecado, como del maligno. En particular, dado que ambos están conectados, tanto el mal como el pecado. Hay una conexión, hay una hermandad. Si peco, estoy haciendo mal, y si hay mal, hay pecado. Cada dificultad o prueba representan una oportunidad para confiar en Dios o ceder ante la tentación pecaminosa. Así quedamos expuestos al control del pecado y del diablo. Al recitar al Padre Nuestro, solicitamos a Dios protección ante estas situaciones que nos incitan a pecar, como una forma de evitar que el pecado entre en nuestras vidas. Jesús instruyó a sus discípulos a orar, pidiendo ser librados del mal, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra debilidad, para resistir al diablo por nuestras propias fuerzas. Aquellos que creen en Cristo
han sido redimidos del castigo por el pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que reconocen a Cristo Jesús. Por lo tanto, quisiera compartirles: un individuo en conflicto con el alcohol debe abstenerse de lugares donde se sirva esta bebida y orar por no encontrarse con invitaciones inesperadas para beber. Del mismo modo, quien lucha contra la lujuria debe evitar ciertos lugares y actividades, además de pedir evitar situaciones que estén fuera de su control. La petición a Dios para librarnos del mal refleja el mandato y promesa. Dice Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este mandato va precedido por someteos a Dios, amemos a Dios, vivamos a Dios, enamorémonos de Dios. Si intentamos enfrentar al diablo solos, seríamos abrumados, seríamos violentados, seríamos derrotados. Pero como vivimos y estamos en la gracia de Dios, venceremos al demonio, venceremos al diablo, y nuestro amigo será Dios, solo mediante una confianza consciente en el poder divino. Una confianza consciente, ser consciente que nuestro ser, nuestro pensar y nuestro actuar son de Dios, para Dios y con Dios. Así como solicitamos nuestro pan cotidiano para las necesidades físicas, también necesitamos pedir liberación diaria para nuestras necesidades espirituales. Esta es la invitación que les hago para podernos librar del enemigo, del maligno. Debemos nosotros estar en la gracia de Dios, confiar en Dios, estar en plena confianza, fe, serenidad. Y ya tocaba una palabra nuestro patriarca: la humildad me lleva a Dios. Y es el principal fruto, valor que debemos estar incrementando en nuestras vidas, la humildad. Ser humilde nos lleva a posesionarnos del amor de Dios, que vivimos a Dios, no en la maldad, no en el encuentro con el mundo, sino somos del mundo, para el mundo y con el mundo, sí, pero somos seres diferentes, porque estamos imbuidos del amor de Dios para hacer, actuar y generar el bien. Esa es la invitación que les hago en esta pequeña, en esta pequeña charla. ¿Por qué? Porque nuestro mundo cada día está, infestado, poseído. Estamos en un mundo lleno de antivalores, y cada día salen más antivalores, y cada día salen más cosas que uno dice: líbranos, Señor. No líbranos, Señor, de lo que ha sido, sino líbranos de lo que va a venir. Líbranos de todas estas situaciones del mundo, porque cada día surgen cosas más fuertes para la humanidad, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para toda nuestra familia, para el mundo en general. El maligno está haciendo su obra, y nosotros, como discípulos de Dios, como bautizados e hijos de Dios, como misioneros de Dios, tenemos que armarnos con la armadura de Dios, con la gracia de Dios, en oración, en ayuno, en conciencia, en perseverancia, en estar enamorados de Cristo, para poder decirle: conmigo no vas a poder. Y nosotros poder así, con nuestros mensajes, poder enamorar a otras personas frente a esta realidad de Dios, frente a esta realidad del mundo. Porque cada día nuestro quehacer, nuestro acontecer, es poder liberarnos de ese maligno, que es difícil, sí, pero si estamos en la gracia y en la bendición de Dios, lo vamos a poder lograr. Vamos a poder ser hijos y plantearnos en nuestras vidas que sin Dios no somos nada, con Dios lo somos todo. Gracias. ¿Preguntas? Sí, monseñor. Buenas tardes. ¿Me escucha?
Sí, sí, te Bueno, escucho. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, de acuerdo a lo que usted expuso y poniendo ya la práctica, ¿qué, qué nos puede sugerir como cristianos católicos en la práctica diaria para mitigar esa influencia del mal, en este caso, en nuestras vidas? Es decir, sabemos que hay circunstancias múltiples y que cada caso es individual, pero deben haber como unos temas de prevención primaria, por decirlo así, en los cuales los cristianos practiquemos diariamente y eso mitigue esos riesgos a. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que también va a la práctica, digamos, ya se sabe y ustedes lo han expuesto ampliamente, toda la evolución del mal en la vida actual, que esto ha generado de hecho un pensar colectivo estilo apocalíptico, incertidumbre, como ustedes mismos lo mencionan, que me atrevo a decir que también incide mucho en la tasa de salud mental, en los problemas de salud mental que hay actualmente y demás. Pero como iglesia, ¿qué estrategia hay para contrarrestar o mitigar todos estos efectos negativos y del mal que están afectando la sociedad y que cada vez nos está generando un futuro incierto? Porque desafortunadamente eh, la creencia o la herencia a la iglesia como tal la está perdiendo las personas por muchos factores, ustedes ya los han expuesto. Últimamente hay otros escándalos de más de la iglesia. Yo sé que ustedes no son romanos, pero desafortunadamente la imagen o la visual o el concepto general de sacerdote los cobija, así no sean de la misma iglesia. Entonces, cada vez vemos que nos bombardean son factores en contra y no a favor. Entonces, la iglesia, bueno, en este caso la independiente, ¿qué estrategias tiene para mitigar en algo todas estas acciones negativas del mal? Bueno, para la primera pregunta, yo lo manifestaba y lo manifiesto. Lo más importante es estar en la gracia de Dios, permitir que Dios obre en nuestras vidas, para nosotros ser instrumentos de cambio, ser instrumentos de conversión de otras personas. Si tú caminas derecho, yo siempre pongo ese ejemplo, si tú caminas derecho, las otras personas van a querer caminar como tú caminas. No todos, pero tú vas a ser como esa llamita, tú vas a hacer esa chispita para poder invitar a otros. Lo primero, la oración, estar en la gracia de Dios, permitir que Dios obre. Si yo no permito que Dios obre, yo no voy a encontrar esa realidad de Dios en mi vida. Y como yo no tengo a Dios en mi vida, ¿cómo la voy a manifestar a los demás? ¿Cómo voy a permitir que los demás vean en mí esos cambios? Es ahí. Primero, la oración. Yo hablaba de ayuno. Siempre hacer parte de esa realidad, porque nosotros muchas veces necesitamos encontrarnos nosotros mismos intrínsecamente y extrínsecamente, interiormente, para que eso interior que yo he elaborado en mi vida pueda ser manifestado en el exterior. ¿Y cómo lo hago? Encontrándome con Dios, encontrándome con un ser superior que me ha permitido y me permite estar aquí, que me permite hacer el bien, que me permite caminar en valores éticos y morales que se han perdido. Y tú lo acabas de decir. Desafortunadamente, tú acabas de hacer una pregunta en cuanto a la iglesia como romana, la iglesia no como independiente, porque nosotros como sacerdotes, muchos de nuestra congregación como sacerdotes, obispos, arzobispos, diáconos, seminaristas casados, estamos viendo que en esa realidad podemos dar más ejemplo
y podemos darnos, encontrar esa realidad. Primero, oración. Segundo, ayuno. Tercero, conciencia. Cuarto, coherencia de vida. Quinto, recta intención en lo que haces, en lo que quieres hacer y en lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú acabas de hablar de las enfermedades mentales del mundo. Ese es el auge ahorita. Ya no el niño, ya no el joven, ya no el adulto tiene enfermedades físicas, sino una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque el mundo ha llegado como una bomba, digo yo. Ha llegado y ha permitido que nuestras mentes absorban todo eso que les ofrece la tecnología, la famosa inteligencia artificial, muchas otras cosas, pero para poder entender qué es la inteligencia artificial, todas estas situaciones de la tecnología, hay que tener la capacidad de conciencia para no dejarnos contaminar. ¿Por qué? Porque todo esto nos contamina, todo esto muchas veces nos envenena y o sea, ya no permitimos dialogar con nuestros hijos, ya no permitimos dialogar con nuestras familias, con nuestra esposa. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un celular y cuando nosotros permitimos todo eso, ¿son obras de qué? Del hombre, claro. ¿Y el hombre qué hace parte? ¿De a dónde estamos nosotros? Acá en la tierra. Ya nos hemos olvidado de rezar un santo rosario, perdóname, hasta lo mínimo. Ya nos hemos olvidado de lo que nos enseñaron nuestros padres, que es lo mínimo. Cuando tú te levantas o cuando yo me levantaba, que mi padre y mi madre ya no están en este mundo, lo primero que yo hacía era echarme la bendición y pedir la bendición a ellos. Nos hemos olvidado de eso. Ya nuestros hijos, nuestros jóvenes ya nos dicen hola, y uno, hola, hola, hola. Ya toca aprender el lenguaje de ellos. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Culpa de qué? De toda esta situación, de todo este mundo que se ha visto imbuido en pecado. Ya mirar las diferencias, tanto en la parte sexual, que no voy a tocar ese tema, en la parte sexual, que uno dice, pero él era hombre, y ahora ese hombre ya tiene otro amigo que se llama otro hombre, y uno dice, aceptemos las diferencias, porque ya nuestro país, desafortunadamente, Colombia, está aceptando todo lo que es ¿qué? Pecado. Y está bien hecho. Y desafortunadamente hemos perdido esos valores de moral, ya hemos perdido toda esa situación. Ahora, la parte de lo que tú dices del pecado de la iglesia, que desafortunadamente nuestra fe ha cambiado. Nuestra fe no, yo no llamaría fe. Yo más bien llamaría nuestra creencia. ¿Por qué? Porque la fe sigue, pero ya ni fe ni creencia. Yo llamaría más bien ese poder encontrar en otras iglesias, en otros movimientos, en otras realidades, esa respuesta que quiero escuchar. Pero cuando uno no tiene coherencia, conciencia de vida, recta intención de su vida, o uno no ha marcado, como digo yo, su historia de vida desde el día que nació hasta el día de hoy, uno dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo si yo no era así? ¿Por qué? Porque me he dejado influenciar del mundo, del secularismo del mundo. O como dice por allá Helber Marcus, o como dice por allá también nuestro amigo José Ortega y Gasset, hemos permitido que el mundo nos mueva como masas. No hemos racionalizado nuestra conciencia para decirle hasta aquí puedo o hasta aquí le permito llegar. Ya no permitimos. Y lo que tenemos que hacer, yo lo digo como sacerdote, como obispo, como arzobispo, como congregado, como ser humano, como padre, como esposo, yo siempre lo digo, tenemos que tener conciencia de qué estamos siendo, cómo estamos siendo y para qué estamos siendo. Cuando yo tomo conciencia de qué estoy siendo, yo no puedo mirar otra mujer sino la que yo tengo, la que Dios me concedió. Yo no puedo mirar otros hijos sino lo que Dios me permitió vivir. Cuando yo tomo conciencia de eso, mi destino siempre va a ser con recta intención, rectico, derechito.
Y esa recta intención me va a llevar a un horizonte claro. ¿Cuál horizonte claro? Lleno de prosperidad, abundancia. Que voy a tener, claro está, que voy a tener muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque ahí va a estar las acechanzas del demonio, las acechanzas de Satanás. Este hombre cambió, antes era y ahora esto. Entonces va a decir, no, volvámosle a presentar esto para ver si vuelve a caer. Pero es la gracia de Dios la que le permite al hombre decir no. La oración, el Santo Rosario, ir a la Santa Eucaristía, participar de la Eucaristía. Ahora tú me dirás, es que padre, yo ya no voy a la iglesia romana, pero participar de la Eucaristía no es ir a participar, como se dice, sino de ese gran misterio que Dios nos ha regalado, esa redención que Dios nos da, ese compartir que Dios nos da, que es su cuerpo y su sangre de Cristo, para que nos libere de todas y cada una de las acechanzas que nos hace el mundo, y en ese mundo, el hacedor del mundo, que es el demonio. Porque desafortunadamente al ser humano hoy yo pensaría que le falta conciencia. Y vivir en un mundo de la vida real, un mundo de la vida concreto, un mundo de la vida sin hacer ni causar daño, un mundo de la vida siendo cada día bueno, como Jesús es bueno. Un mundo de la vida donde se vive el verdadero amor. Como Jesús nos dio amor, nosotros podemos dar amor. ¿Listo, hija? Gracias, monseñor. Creo que Gracias. Jenny Con gusto, levantó la mano. Diana, con gusto. Sí, buenas tardes, monseñor. Yo le quería pedir un favor, era que si me repetía los versículos los últimos que dio de Mateo 4:1, 1 de Corintios, me quedé atrasada en esos versículos. ¿Me hace un favor? Ya te los doy, Jenny. Gracias. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Sí, 1 de Corintios. 1 Corintios 10,13. Capítulo 10, versículo 13. Sí. Segunda de Corintios 12, al 9. Segunda Corintios, capítulo 11, del 16 al 33. Listo. Segunda Corintios 12, 7, 9. Sí. Proverbios 37, 9. Listo. Apocalipsis 12, 10. 12:10. Miqueas 7, 19. Y Listo. todo el capítulo 16 de Mateo. Sí. Gracias, monseñor. Era Con eso. gusto.